Un gusto dar la palabra ahora en este foro sobre la ley de comunicación al asambleísta ponente de la misma ley, Mauro Andino, quien ha presidido también la mesa ocasional de comunicación. Gracias, buenas tardes. Permítanme primero empezar agradeciendo al director de CIESPAL y a todo el personal que trabaja en esta institución por esta extraordinaria iniciativa. Igual un saludo a los compañeros panelistas que han aceptado concurrir y dar la cara aquí frente a frente con la ciudadanía, con los hombres y las mujeres sobre este proyecto de trascendental importancia. Debo empezar señalando que lo que ha dicho Fernando López, en algunas cosas pues tendrá razón, en otras a lo mejor discrepamos, pero para eso estamos acá, precisamente para escuchar, y no solo escuchar, como nos decían a veces en el colegio, en la escuela, que no nos entre por la una oreja y nos salga por la otra, sino que realmente nos alimente para ir construyendo de mejor manera este proyecto de ley. Lo que decía Jorge Guamán, yo lamento porque a veces, por el desconocimiento de lo que dice el texto, se puede confundir a la comunidad o se puede faltar a la verdad. Por ejemplo, decía Jorge Guamán que en el proyecto solo se habla de información o géneros de carácter informativo y de opinión, nada más. Que él conoce varios géneros, 5 decía. Sí, Jorge, te invito a que revises el artículo 64. Allí está la identificación y clasificación de los tipos de contenidos. Hablamos informativos, de opinión, formativos, educativos, culturales, entretenimiento, deportivos, publicitarios. Así que sí está. Te invito a que revises lo que consta ahí. Lo que dice el artículo 103, número 5 de la Constitución, igual. Aprendí de un hermano que también es abogado que cuando hay dudas o desconocimiento hay que ir a la fuente, a la ley. Y en la ley encontramos todo. En el artículo 113, cuando hablamos de la distribución equitativa de frecuencias, precisamente en el numeral 5 hablamos de la distribución equitativa de frecuencias y señales que permitirá la digitalización de los sistemas de transmisión de radio y televisión. Sí, estamos hablando, aquí consta en el proyecto de ley. Y no quisiera entrar a polemizar en otros puntos que los respeto, desde luego, los respeto. Lo que sí me alegro es que por fin, a un miembro de Pachacuti encuentro decirle hoy que está de acuerdo con este proyecto de ley. Gracias, Jorge. Gracias. Yo escuché que está de acuerdo. Estamos de acuerdo con la ley. Eso lo escuché, está grabado y qué bueno que se reconozca eso. Y yo aprovecho de una vez para comprometerle a Jorge Guamán y al bloque de Pachacuti. Permanentemente habían dicho en la asamblea que si en este proyecto de ley se inserta el 34% del espectro radioeléctrico de las frecuencias de radio y televisión, ustedes apoyarían. Yo soy hombre de palabra. Aquí estuve hace un par de meses y me comprometí a insertar el 33% para los públicos, el 33% para los privados y el 34% para los medios comunitarios. Aquí estoy. Entonces quiero que también Pachacuti se comprometa y que sea de palabra, por el bien de la democratización del acceso a los medios de comunicación, por el bien de los medios públicos que han sido invisibilizados, al igual que los medios comunitarios. ¿O es que acaso queremos que todavía se continúe en el país manteniendo ese control indiscriminado en la concentración de los medios? Aquí yo tengo de la Comisión de Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión 2009 y de la Superintendencia de Telecomunicaciones de diciembre de 2010.
Tipos de estaciones de televisión abierta, comercial privada, 83%, servicio público, 17%, comunitaria, 0%. Resumen estadístico por tipo de estaciones de televisión abierta. Comercial privada, 368 estaciones, 83%. Servicio público, 76 estaciones, 17%. Comunitaria, 0%. Tipos de estaciones de radiodifusión. Comercial privada, 89%. Servicio público, 10,8%. Y comunitaria, 0,2%. Quienes estén de acuerdo, así como se ha manejado lamentablemente en el país la concesión de las frecuencias de radio y televisión, pues opónganse a que se apruebe este proyecto de ley y sigan sosteniendo que no hay mejor ley que la que no existe. Brevemente quisiera tratar sobre varios aspectos que tiene este proyecto de ley. El objeto y el ámbito. Sí, nosotros estamos desarrollando al sostener, por ejemplo, en el artículo 1, que esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular exclusivamente en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos de la comunicación establecidos constitucionalmente, dentro del ámbito administrativo. Lo que tiene que ver dentro del ámbito jurisdiccional, pues allá los jueces civiles, penales o de cualquier otra naturaleza. Es decir, lo que hacemos es desarrollar lo que establece tanto la Carta Fundamental como la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando hablamos de contenido comunicacional, sí, aquí sí reconozco que hay una cuestión que sí nos ha preocupado y que vamos a rectificar. Vamos a rectificar, porque soy hombre que reconozco mis errores. Cuando decimos que para los efectos de esta ley se entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación social. Esto como que está en contraposición con el artículo 21, pero vamos en el artículo 21 a adecuarlo de mejor manera con la finalidad de que se clarifique aquella responsabilidad solidaria que pueden tener los accionistas o los propietarios de los medios de comunicación. Pero también hay que señalar, para que ya no se tergiverse la verdad, que a través de este proyecto de ley se va a regular o se va a controlar las redes sociales. Falso. Yo les invito a que vean el artículo 3, inciso segundo, en donde se señala de manera clara y precisa: esta ley no regula la información u opinión que circula a través de las redes sociales. Claro, preciso. No hay vueltas que dar. Esta ley no regula la información u opinión que circula a través de las redes sociales. El Internet, el Twitter, el Facebook. Libremente. Hay la libertad para decir y lo que se siente, pero lógicamente que hay que actuar con responsabilidad ulterior. Y el derecho a la libertad de expresión y opinión, consagrado en el artículo 18, tanto de la Constitución como en este proyecto de ley, lo que hace es igual desarrollar de que todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente, de cualquier forma y por cualquier medio. Es lógico que debe tener una responsabilidad ulterior, y así lo estamos señalando en el artículo 21, cuando decimos que es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas, civiles y penales posteriores a difundir a través de los medios de comunicación todo tipo de contenido. Cuando decimos todo tipo de contenido, como que hay una contradicción con lo que yo señalaba, y es por eso que vamos a precisarlo, que lo que tiene que ver con la opinión no tenga que ver con el contenido de este artículo. Igual vamos desarrollando, por ejemplo, el derecho a la reserva de la fuente, el derecho a mantener el secreto profesional, lo que tiene que ver con el derecho de niños, niñas o adolescentes, el derecho con la gente con discapacidad, que casi ningún gobernante o ninguna asamblea se ha preocupado por los mayores adultos, ¿sí? Por los indígenas, por los afros, en fin, por la serie de organizaciones, de colectivos, de pueblos, de nacionalidades del país. Hay un artículo que ha generado polémica y que tiene que ver con el 41, cuando hablamos sobre la exigencia de título profesional. Sí, existen dos visiones, dos posiciones, inclusive verticales, antagónicas. La una, que se debe exigir un título profesional,
para ejercer la rama del periodismo. La otra, que eso es una especie de censura y que por lo tanto no se debe exigir el título profesional. Ante esa situación, estamos considerando nosotros buscar un mecanismo intermedio. Creo que estamos democratizando y dando la representatividad que en verdad debe tener este organismo, pluralista, democrático, sin mayorías del Ejecutivo. Pero más que ver el origen y la conformación de este Consejo, yo les invito a que revisen en el artículo 47, dentro de las 19 facultades que tendría este Consejo, que no tiene la facultad de suspender o clausurar medios, o que no hay una disposición o una facultad que vaya más allá, en desmedro de lo que manda la Constitución de la República o lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos u otros instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es signatario. Les invito a que revisen. La participación de candidatos en medios, hacía referencia Jorge Guamán. Sí, efectivamente, en el Pleno de la Asamblea hubo un debate amplio sobre las reformas al Código de la Democracia. Yo puse mi punto de vista, me mantuve en ese punto de vista, me ratifiqué, y en vista de que ese veto parcial del presidente de la República era un tanto ambiguo, impreciso, nos vimos en la necesidad de incorporar en el artículo 76 el acceso a los medios de comunicación de los candidatos y candidatas a cargos de elección popular. Pero ¿qué es lo que queremos con esto? Que los medios de comunicación no se conviertan en actores políticos, pues. Que los medios de comunicación no tomen partida en un proceso político. Que no invisibilicen a unos o a unas candidatas o candidatos, pero sí visibilicen a los que ellos creen necesario para seguir manteniendo el status quo o sus privilegios. Eso es lo que pretendemos, que exista una equidad para difundir sus ideas, sus propuestas o sus planes de gobierno. La distribución equitativa de frecuencias, ya les he dicho, el 33% para los medios públicos, el 33% para los medios privados y el 34% para los medios comunitarios. Pero también estamos generando mecanismos para el desarrollo de estos medios comunitarios, como por ejemplo la exención de impuestos, para que no solamente tengan la frecuencia, sino puedan adquirir también equipos, instrumentos necesarios y puedan fortalecer ese medio comunitario y de esta manera exista la diversidad de voces, de programaciones. Igual, la reversión de las frecuencias, aquellas que fueron concedidas ilegalmente, de acuerdo a la comisión de esa auditoría de frecuencias que habla de más de 500 o 600 frecuencias que sean revertidas al Estado. ¿Para qué? Para que esas frecuencias sirvan para poder fortalecer una distribución ojalá equitativa y justa y así propender a que no solamente existan medios de carácter privado, sino también medios públicos y medios comunitarios. Igual, para ir concluyendo, yo quiero, por ejemplo, señalar un tema que los medios no dicen nada, sobre los derechos de los trabajadores de la comunicación. ¿Por qué se invisibiliza ese tema? Cuando se los explota, cuando se les hace suscribir contratos de carácter civil o se los hace facturar para evadir la responsabilidad laboral y no reconocerles 13º, 14º, vacaciones, afiliación al seguro y las remuneraciones que establecen las tablas salariales. Hablemos de esto también, pues, o de lo que María Augusta Calle con acierto propuso, de que se les dé mayores garantías a los periodistas, por ejemplo, que hacen coberturas de riesgo cuando hacen investigación del crimen organizado, del narcotráfico o en la frontera caliente. Pues necesitan otro tipo de seguros, necesitan también asegurar a su familia. Y sobre eso los medios no dicen absolutamente nada. O los que son amantes del deporte, por ejemplo. Qué hermoso, como en Argentina, como en Brasil, por ejemplo, el fútbol es de señal abierta. Aquí hay medios que tienen las concesiones y son los únicos que, por ejemplo, pueden transmitir. Pero en este proyecto de ley estamos señalando que 3 horas después de que haya culminado ese partido, un 20% de ese partido puedan difundir cualquier medio de comunicación. Así estamos democratizando el acceso a la comunicación. Para concluir, aquí se ha dicho que hay 10 razones para que se apruebe este proyecto de ley. Yo me he quedado corto cuando había señalado 7. La primera,
considero que hay que aprobar este proyecto porque desarrolla los derechos de la comunicación establecidos en la Constitución. Segundo, porque supera las inconstitucionales e injustas reglas establecidas en la Ley de Radio y Televisión que están en actual vigencia y que esa ley sí vulnera una serie de derechos consagrados no solamente en la Constitución, sino en los instrumentos internacionales. Porque este proyecto de ley cumple con el mandato constitucional del 7 de mayo del 2011, en donde el pueblo ecuatoriano mayoritariamente, les guste o no les guste a algunos, le dijo a esta asamblea que tiene que expedir una ley de comunicación, porque democratiza por primera vez. Y eso les asusta a los empresarios de la comunicación, o eso les asusta a ciertos actores que defienden esos intereses. Democratiza el acceso a las frecuencias de radio y televisión porque pluraliza y diversifica las voces, porque este texto se adecúa a los parámetros de la Constitución y a una serie de instrumentos internacionales. Y finalmente, porque varios actores, cuando concurrieron al Pleno de la Asamblea en el segundo debate y fueron recibidos en Comisión General, todos, absolutamente todos, coincidieron en la necesidad de que esta Asamblea expida la ley de comunicación. Hacer lo contrario sería darle las espaldas al pueblo ecuatoriano, desacatar lo que dice la norma constitucional y seguir permitiendo que en lo que tiene que ver, por ejemplo, al espectro radioeléctrico, las frecuencias de radio y televisión sigan en más del 90% en manos privadas. Yo les invito a que sigan revisando este proyecto de ley de comunicación y que nos sigan haciendo llegar las observaciones necesarias, porque hasta antes de la votación podemos hacer cambios. Algunos han dicho que para qué estos foros, que ya no, que ya está dicha la última palabra. No, señoras y señores, esto no está escrito en piedra. El último proyecto de reformas a la ley de la función legislativa, cuyo ponente fue mi buen amigo, a quien lo respeto, Vicente Tayano del PRIAN, cambió los textos minutos antes de su votación en el Pleno y nadie dijo absolutamente nada, porque esto se lo ha hecho casi en todos los proyectos de ley. En consecuencia, José y auditorio, haremos los cambios que sean necesarios para desarrollar de una manera técnica, constitucional y de acuerdo a los instrumentos internacionales. Si es que algún artículo hay que hacerlo, pues tengan la certeza que vamos a hacerlo. Gracias. Gracias a Mauro Andino.